La última sustentación del día se titula Flipped Learning y herramientas web 2.0, su efecto en la pronunciación del inglés. Anteproyecto que nos presentará el estudiante de la región Oriente, Carlos Mario Gómez, quien tuvo la asesoría del profesor John Jaime Jiménez. Los jurados del trabajo serán los profesores Luis Hernando Tamayo, magíster en educación y profesor de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia, y Jorge Eduardo Pineda, magíster en didáctica del inglés. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Agradezco a mis dos evaluadores por estar acá y por los comentarios y sugerencias que hicieron a mi proyecto de investigación. También agradezco a mi asesor, que también se encuentra acá, y al público en general. El título de mi proyecto es Flipped Learning y herramientas web 2.0, su efecto en la pronunciación del inglés como lengua extranjera. El orden que vamos a manejar en mi presentación va a ser pues primero el planteamiento del problema y la justificación, luego pasaremos a la pregunta y objetivos de la investigación, luego al marco teórico, a la metodología y finalizaremos con el cronograma de la implementación y el análisis de información y la generación de la propuesta final. Entonces iniciemos con el planteamiento del problema y la justificación. Digamos que desde un marco global es importante tener en cuenta que en Colombia desde el año 2004 formalmente se habla del aprendizaje del inglés como lengua extranjera a través de la estrategia del Ministerio de Educación Nacional llamada Programa Nacional de Bilingüismo. Básicamente esta propuesta pues apuntaba a fomentar el aprendizaje y mejoramiento de la enseñanza del inglés en nuestro país y por supuesto el aprendizaje por parte de los estudiantes. Sin embargo, casi 10 años después encontramos un estudio de Sánchez en el 2013 que asegura tres cosas fundamentalmente. Lo primero es que más del 90% de los estudiantes colombianos de educación media y superior no hablan inglés o lo hacen de un modo muy básico. Segundo, que la calidad de docentes es relativamente mala. Y tercero, que los estudiantes de licenciatura en inglés no presentan el desempeño esperado en el área de inglés en las pruebas Saber Pro. Entonces, aquí tenemos un punto inicial importante desde el cual debemos ver la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras y por supuesto una pregunta inicial de qué es lo que sucede en las aulas de clase y por qué no hay mejoras en ese proceso de aprendizaje del inglés específicamente como lengua extranjera. Entonces, esto nos lleva a plantearnos el qué significa hablar inglés. Normalmente, como docentes de lenguas extranjeras, pues sabemos que hablar inglés supone el manejo de las 4 habilidades básicas del idioma, que sería escuchar, leer, escribir y hablar. Sin embargo, comúnmente encontramos que hay un enfoque en hablar inglés solo desde el punto de vista de la lectura, la gramática y el vocabulario. De hecho, muchas de las pruebas que se hacen en nuestro país, específicamente para estudiantes que terminan su ciclo de secundaria y que terminan sus estudios universitarios, pues se enfocan en esas tres competencias, la lectura, la gramática y el vocabulario, dejando otras de lado, como serían, por supuesto, la habilidad de escucha y, por supuesto, el hablar. Underhill, en el 2013, propone que justamente la pronunciación ha sido uno de esos aspectos relegados de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Él dice que la pronunciación ha sido la cenicienta de la gramática y del vocabulario, siempre ha estado de lado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras, específicamente del inglés. Entonces, aquí nos preguntamos qué pasa, por qué la pronunciación específicamente no se enseña en las aulas de clase. Resulta que Derwin y Munro en el 2005 proponen que una de las razones por las cuales no se enseña la pronunciación es porque los docentes no han sido formalmente entrenados para enseñarla en las aulas de clase. Entonces, de ahí saltamos a la realidad actual
de las licenciaturas en lenguas extranjeras, y es la fonética ahora sí se enseña dentro de los programas académicos, sí hay una instrucción formal de la fonética. Sin embargo, habría que mirar qué pasa dentro de esas aulas de clase en las cuales se enseña la fonética. Entonces, aquí tenemos varias realidades. Lo primero es que parece que en estas clases existe una concepción de la fonética desde un enfoque transmisivo-receptivo, desde la exposición, y como asegura Underhill, pues hay un enfoque más hacia la fonética desde un aspecto cognitivo y no como una actividad física como debería ser, pues ya que es una habilidad de expresión, ¿cierto? Dentro de las aulas de clase también pues podemos decir que no hay una revisión estudiante-estudiante de qué es lo que sucede con su desarrollo de la fonética. También vemos pues que el uso de las tecnologías es muy reducido y que cuando se usa pues no se usa adecuadamente, a pesar del efecto potencializador que puede tener para la pronunciación de los estudiantes. Y otro elemento muy importante, que es un elemento dentro del contexto en el que yo planteo mi investigación, es el aspecto del tiempo, y es el tiempo en mi contexto específico es un tiempo muy limitado, que no da mayores, digamos que acercamientos potencializadores de la fonética. Finalmente, es de resaltar pues que se corre el riesgo de replicar prácticas a futuro. Como los docentes en formación en ese momento están siendo instruidos, pues posiblemente impactará en el modo en que ellos le enseñen a sus futuros estudiantes, perdonen la redundancia, a futuro. También pues existen algunas demandas. Desde el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, pues se plantea que para el 2016 el 60% de docentes y directivos docentes serán competentes en una lengua extranjera y que el 100% estará usando las TIC en sus prácticas pedagógicas. Por otra parte, dentro de la formación docente, tenemos que Sevillano asegura que se deben permitir la consecución y dominio real de las tecnologías y que las tecnologías deben ser auténticos instrumentos de enseñanza y aprendizaje dentro de esos procesos de formación docente. Finalmente, Maggio apunta a que es necesario construir nuevos escenarios donde el docente pueda aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología para crear esos nuevos escenarios pedagógicos en su formación y, por supuesto, en su formación continua a futuro. Lo anterior, entonces, nos llevaría a plantearnos un elemento fundamental, y es a cambiar el modo en que se está enseñando en las aulas de clase, específicamente la fonética. Es importante experimentar e innovar en nuestros contextos universitarios, específicamente con los estudiantes en formación, buscando opciones alternativas de enseñanza-aprendizaje que hagan uso de las tecnologías, de las apuestas blended learning y de otros modelos relativamente nuevos que puedan ser experimentados para apuntar a responder unas necesidades específicas. En el caso de mi proyecto, yo apunto a un modelo de enseñanza-aprendizaje propuesto por Bergman y Sams, que se llama Flip Learning o aprendizaje invertido en español. Más adelante les explicaré pues, de qué se trata el Flip Learning. Por el momento digamos que es cambiar las dinámicas del aula tradicional para potencializar ciertas otras cosas dentro del aula de clase, ¿cierto? Bueno, esto nos lleva entonces a una pregunta de investigación, que es la siguiente: ¿cuál es el efecto de la implementación del modelo Flip Learning apoyado en herramientas web 2.0 en la pronunciación de fonemas del inglés identificados como problemáticos en estudiantes de licenciatura en lenguas extranjeras? Tenemos un objetivo general, que sería establecer ese efecto de la implementación de este modelo apoyado en herramientas web 2.0 en la pronunciación de fonemas del inglés que han sido identificados teóricamente como problemáticos en docentes en formación. Para dar respuesta a ese objetivo general, pues he planteado 4 objetivos específicos. El primero sería diseñar esa propuesta Flip Learning apoyada por herramientas de la web para el curso de Introducción a la Fonética. El segundo sería implementar esa propuesta Flip Learning en este curso
en estudiantes de cuarto semestre, que es el semestre en el cual ven este curso introductorio a la fonética de la licenciatura en lenguas extranjeras de una universidad privada durante 2 meses. Tercero, evaluar el impacto en los sonidos, específicamente en los sonidos consonánticos en los estudiantes con y sin el apoyo tecnológico. Y pues finalmente, indagar en la percepción que tienen estos estudiantes sobre esa propuesta que se llevó a cabo y la mediación tecnológica para el desarrollo de sus conocimientos de la fonética en general y en particular pues de la pronunciación. Bueno, pasaremos entonces a mirar algunos elementos importantes dentro del marco teórico. Digamos que a grosso modo estos son los 3 elementos fundamentales de mi propuesta: Flipped Learning, la pronunciación, específicamente la fonética, y por supuesto las TIC, específicamente las herramientas de la Web 2.0. En la revisión bibliográfica que se ha hecho hasta el momento, lo que se ha encontrado hasta el momento, pues encontramos que en la relación Flipped Learning y Web 2.0, bueno, aquí es importante aclarar que el Flipped Learning, el elemento fundamental del Flipped Learning es justamente utilizar herramientas Web 2.0 como el video, como gran potencializador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, en esta relación de Flipped Learning y Web 2.0 se han encontrado cantidad de investigaciones que pues tienen que ver con otras áreas del conocimiento, como en negocios, en sistemas ambientales y sociales, en química, matemáticas, y se encontró un video en YouTube en el cual se habla de una experiencia Flipped Learning en un programa de negocios en Colombia, en la Universidad Tecnológica del Bolívar, ¿cierto? Hasta el momento eso ha sido lo único que se ha dicho sobre el Flipped Learning en nuestro país, entonces desde ese punto de vista pues digamos que hay un vacío en esa relación. También es importante mirar la relación del Flipped Learning y la pronunciación. Hasta el momento no se ha encontrado ningún estudio que apunte a eso, sin embargo, Hamdan, McKnight y Armstrong apuntan que la investigación cuantitativa y cualitativa de este modelo es limitada y por tanto pues apuntan a que se debe investigar un poquito más sobre este modelo. Sobre la pronunciación, específicamente sobre la fonética, se han encontrado varios estudios, sobre todo dentro del español como lengua extranjera, para desarrollar unos sonidos vocálicos específicos en aprendices, en hablantes del inglés, aprendices del español como lengua extranjera, como es el caso de David Councilman en el 2010, Herrero de Aro y Adión Herrero en el 2012, que habla sobre algunos sonidos justamente difíciles para esos hablantes del inglés que están aprendiendo español. Y pues también aquí es importante en la pronunciación resaltar algunas propuestas de Derwin y Munro, quienes dicen que en general la lingüística aplicada se ha enfocado mucho en mirar los sonidos desde algo netamente científico. Y ellos llaman a que pues también se le dé importancia a la fonética desde un punto de vista didáctico, ¿cierto? Que también se estudie la fonética desde la didáctica. Finalmente, en la relación pronunciación y Web 2.0 se encontró un estudio de Tomé del 2010, el cual hace uso de recursos Web 2.0 para la enseñanza del francés como lengua extranjera, por supuesto encontrando unos efectos significativos en los estudiantes aprendices del francés. Y por supuesto en la Web 2.0 en relación con el inglés en general, pues hay varios estudios, por ejemplo los estudios de nuestros asesores de maestría que apuntan a esa relación entre la lengua extranjera y la web en general para desarrollar otro tipo de competencias, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, en la mitad de estas relaciones no hay nada. Eso me ayudará a mí más adelante a explicar qué es lo que hay ahí en la mitad de estos 3 elementos desde mi estudio. Pasemos entonces a revisar qué entiendo por cada uno de estos elementos dentro del marco teórico. Empecemos entonces por el Flipped Learning. Digamos que el Flipped Learning es un modelo de enseñanza-aprendizaje relativamente nuevo que empezó alrededor del año 2007 en Estados Unidos con estos 2 profesores, Bergman y Sams,
quienes propusieron inicialmente el modelo Flipped Classroom, que era básicamente grabarse ellos dando las clases, pedirle a los estudiantes que miraran esos videos y luego en la clase pues seguir fundamentando a través de prácticas significativas eso que ellos habían visto en el aula de clase. Sin embargo, el año pasado, en el 2014, ellos pues sacan una propuesta mucho más consolidada en la que, como pueden ver acá en esta taxonomía revisada de Bloom, ellos dicen que normalmente el aula tradicional pues se ha dedicado a exponerle a los estudiantes la información y al ellos recibirla pasivamente, y proponen pues que eso cambie. Para eso entonces, antes de eso, pues ellos proponen que normalmente la escuela se ha dedicado mucho dentro de esta taxonomía de Bloom para entender el aprendizaje, se ha dedicado mucho a recordar y a comprender y poco a aplicar, a analizar, a evaluar y a crear, ¿cierto? Digamos que el aula tradicional se ha enfocado mucho en esas bases de esta taxonomía, descuidando el resto, ¿cierto? Entonces ellos proponen pues que esas dinámicas se inviertan, haciendo que el estudiante antes de la clase pues se dedique en su tiempo de aprendizaje autónomo a desarrollar esas primeras etapas, digamos, de aprendizaje, que serían recordar, comprender y un poco aplicar a través de herramientas de la web 2.0 como videos, como plataformas, como lecturas y todo lo que nos puede ofrecer pues por supuesto la web 2.0, y que luego cuando lleguen a la clase pues los estudiantes tengan unos preconceptos importantes para seguir trabajando en la aplicación, el análisis, la evaluación y la creación, ¿cierto? Esto pues por supuesto tiene unas repercusiones, y es que el rol del docente cambia radicalmente de ser la persona que está siempre dando la información a ser el guía que está posibilitando otros procesos dentro del aula de clase. Es decir, se expande de algún modo el tiempo dentro del aula de clase para una práctica más significativa, pues en el caso de mi propuesta, de la fonética específicamente, ¿cierto? Pasemos entonces al concepto web 2.0, que en general ARIA y PSOA en el 2012 proponen que la web 2.0 no puede ser vista o entendida desde un solo ámbito, solamente como las redes sociales o solamente como los escenarios de comunicación o como un mercado de servicios, sino que hay 6 dimensiones de esa web 2.0 que deben ser entendidas para definir esa web 2.0, ¿cierto? Entonces aquí es importante resaltar de esa definición de ARIA y PSOA, pues por supuesto la web 2.0 como un escenario de expresión multimedia y audiovisual y un entorno de experiencias virtuales. Por herramientas de la web 2.0, pues me acojo a la definición de Solomon y Shroom en el 2007, que dicen que son herramientas gratuitas que están disponibles en la red y que se usan sin necesidad de ser descargadas a un computador y pueden ser pues accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Pasemos entonces a la pronunciación. La RAE define la pronunciación como emitir y articular sonidos para hablar. Pues esos sonidos están mediados por pequeñas unidades de sonido que estudia la fonética, y la fonética pues sería la rama de la lingüística que se preocupa por la producción y recepción de los sonidos de una lengua en correspondencia con la descripción física de los sonidos reales usados en los idiomas humanos. Coveney propone que en el inglés hay alrededor de 24 sonidos consonánticos y de 16 a 20 fonemas vocálicos. Coe en el 2001 pues propone que para los hablantes del español hay algunos sonidos problemáticos que serían estos, los sonidos consonánticos, y aquellos los sonidos vocálicos. Dentro de mi investigación, pues por supuesto por los tiempos que tengo para la aplicación, yo decidí enfocarme más en los sonidos consonánticos, además pues porque, como les explicaré en la metodología, pues digamos que el trabajo es arduo en la medida de evaluar esos sonidos. Entonces pues si tomo ambos sonidos resultaría ser un estudio muy extenso, pues que podría dar para un doctorado, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a hablar un poco de la metodología. Dentro de la metodología propongo aplicar este modelo en 8 clases del curso de Introducción a la Fonética durante 2 horas semanales cada una, presenciales, y por supuesto pues habrán unas horas de apoyo virtual, que sería pues
parte de la propuesta Flip Learning, ¿cierto? Para esta investigación pues tendré dos grupos de alrededor de 18 estudiantes, un grupo experimental y un grupo de control de una licenciatura en lenguas extranjeras del Oriente. El enfoque de mi investigación será pues un enfoque más cuantitativo, con un diseño cuasi experimental, con un grupo de control, como les decía, y un grupo experimental, y el alcance pues será exploratorio. Aquí es importante mencionar que ese alcance exploratorio está dado justamente desde la diapositiva en que les mostraba que en el centro de estos tres grandes bloques pues no hay nada. Entonces, de algún modo mi estudio pues está ahí en el centro y eso define su característica de exploratorio. Perdón. Entonces, dentro de la parte metodológica, pues para dar respuesta al primer objetivo, que es diseñar la propuesta, como instrumento pues tengo la propuesta en sí, ¿cierto? El documento. Dentro del segundo objetivo, que sería implementar esa propuesta, tendré un diario de campo. Es importante aclarar acá que yo no voy a ser el docente de este curso de fonética, sino que voy a acompañar a la docente que normalmente da este curso en la realización de la aplicación como tal. Entonces tendré una participación, una observación, perdón, no participante. Eso me permitirá pues hacer una descripción de lo que va sucediendo en el aula de clase para ir haciendo mejoras progresivas a través de las clases, y por supuesto también que me ayude a tener más adelante, cuando esté haciendo el informe, pues unos elementos importantes descriptivos sobre la propuesta. El tercer objetivo, que tenía que ver con evaluar unos sonidos específicos que eran los sonidos de consonantes, pues yo propongo un pre-test y un post-test, que sería una grabación de un texto que tiene estos sonidos específicamente. Pues esa grabación será evaluada a través de una grilla de evaluación que tendrá unos parámetros de 1, 2 o 3, en el que uno es, no sé, que el estudiante no es inteligible, y 3, pues que es completamente inteligible, ¿cierto? Digamos que 2 profesores de fonética serán los encargados de evaluar estas grabaciones y dar una puntuación en esa grilla. La idea acá es hacer un análisis de varianzas y un análisis múltiple. Y por último, para el objetivo de la percepción de los estudiantes, yo propongo una encuesta tipo Likert. Es una encuesta que ya está planteada desde otro estudio que hizo Johnson en el 2013, y pues él propone hacer un análisis normalmente de esta escala, un análisis no paramétrico de mediana y de moda. Finalmente, este es el cronograma de mi intervención. Espero implementar durante las 2 últimas semanas de junio, julio y las 2 primeras de agosto, teniendo pues una totalidad de 2 meses que duraría el curso. Por supuesto, ahí es importante resaltar que voy a tener una sesión 0, donde voy a tener los aspectos éticos, donde voy a hacer el pre-test y donde le voy a explicar a los estudiantes de qué se trata. Y por supuesto, al finalizar el curso, después de su examen final, tendrán el post-test, que será otra vez la grabación de ese texto específico. El planeo hacer el análisis de los datos durante el mes de agosto. Espero que la revisión, que la elaboración, perdón, del informe sea en el mes de septiembre, que la revisión de mis evaluadores sea en el mes de octubre, que pueda sustentar la tesis en el mes de noviembre y pues entregar mi informe final al finalizar noviembre. Hola. Esa es la esperanza, ¿cierto? Que no nos toque otro semestre. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Listo, entonces damos inicio al interrogatorio por parte de los jurados. Invitamos a Luis Fernando Tamayo a realizar sus preguntas al estudiante. Quisiera comenzar diciendo que me parece un proyecto supremamente interesante. Ya de pronto te lo habíamos dicho en la evaluación del proyecto, porque digamos que esto apenas está llegando aquí a Colombia y no es mucho lo que vemos. Voy a tratar de ser conciso y voy a plantear varios puntos y pienso que después podrías desarrollarlos. Algo que leía en el proyecto tiene que ver con el concepto de bilingüismo, y
En ese sentido hemos sido muy críticos desde la Escuela de Idiomas porque digamos que a partir de los proyectos que ha realizado el gobierno y de los estudios que hemos realizado aquí mismo en la Universidad de Antioquia, encontramos discrepancias con lo que se concibe en términos de bilingüismo y lo que plantea el gobierno, lo que hace y lo que se encuentra en la literatura. Entonces, en esos términos yo pienso que conviene de todos modos adoptar una posición, digamos, si no crítica, mucho más clara con respecto a lo que se concibe en términos de bilingüismo y a lo que quizás podamos alcanzar en términos reales en nuestros contextos educativos. También me parece importante, aunque lo veo mucho más claro en tu presentación, que en términos del desarrollo de la competencia comunicativa convendría hacer mayores claridades en tanto las oportunidades del desarrollo de la pronunciación y en este caso de asuntos muy específicos que planteas, que es el mejoramiento de algunos fonemas. Sin embargo, me parece que resultaría también conveniente conectarlo en términos más generales con, digamos, esos objetivos de comunicación que pienso yo serían finalmente el objetivo, lograr comunicarse y que en ese orden de ideas probablemente la precisión en la pronunciación no termine siendo un aspecto fundamental, sino más bien un aspecto que permite lograr ciertos estándares de comunicación, pero pues sabemos que eventualmente habrá diferencias. Si hablamos por ejemplo del acento, es un asunto donde la lengua materna prevalecerá. Otro de los asuntos que sí me gustaría que ahondaras, no sé si en eso esté de acuerdo también el profesor Jorge, tiene que ver con asuntos que requiere Flipped Learning, y es decir, el ambiente virtual de aprendizaje, la mediación tecnológica cobra un rol muy importante, sobre todo porque allí se hace preponderante el rol de los contenidos, ¿sí? En tanto hay una presentación de contenidos que ya no se va a dar en clase o un trabajo de contenidos y competencias que ya no se da en clase, sino que se va a hacer en este caso mediado tecnológicamente. Entonces, de pronto allí en el proyecto no lo veía y me gustaría que también probablemente lo has pensado, pero que lo hicieras más explícito, y tiene que ver con la forma en la que planteas o ese ambiente virtual o la mediación tecnológica y el rol de los contenidos. Y también hay otro asunto que me gustaría que revisaras o que nos comentaras, y es el asunto, sobre todo porque es un docente diferente a ti el que va a estar allí, qué lineamientos has construido o qué diálogo has establecido con ese docente de forma tal que haya un conocimiento de lo que es el modelo, de la forma en lo que lo vas a implementar y de cómo esos tiempos de trabajo independiente, porque pienso yo que en este modelo vas a tener que tener unos tiempos de trabajo independiente incluso mayores o diferentes a la concepción tradicional en términos de lo que se hace en clase y de lo que van a hacer fuera de clase, porque leyendo un poco sobre la teoría del modelo es probable que lo que se haga en clase aumente ese trabajo que se hace fuera de clase, y que si bien se continúa con el trabajo en clase, cambian los roles de los contenidos, del docente. Entonces, a ver si has construido o pensás construir unos lineamientos que le permitan a ese docente que va a liderar el curso tener mayores claridades, y cómo funcionaría, digamos, que esa planeación que piensas a partir de este modelo, si lo has, digamos, que plasmado de manera un poco más detallada. Claro que sí. Bueno, profe, lo primero, que era el asunto de adoptar una posición con respecto al bilingüismo, yo creo que sí es algo que me hace falta organizar dentro de mi propuesta. Yo diría que dentro del aprendizaje de la fonética y en general de la pronunciación, pues habría que adoptar, digamos, que nuevas tendencias como las que propone Jennifer Jenkins, que sería mirar el inglés como una lengua franca, ¿cierto? Y no mirarla como que hay unas reglas rígidas, sino que son unos modelos a los que uno se puede adaptar o puede tomar, pero que no son reglas, digamos, específicas y rigurosas. Entonces ahí, pues, muchas gracias pues, por ese comentario. Con respecto a los asuntos del Flip Learning, de la mediación tecnológica, dentro de la propuesta Flip Learning que estoy construyendo,
pues por supuesto hay un entorno virtual de aprendizaje. En este caso, pues hasta el momento he seleccionado una plataforma que se llama Schoology. La escogí pues porque me permite mirar cuántas veces entran los estudiantes, cuánto tardan en la plataforma, que serían pues digamos que datos importantes al finalizar el proyecto. Dentro de esa plataforma pues tendríamos algunos videos instruccionales que pueden ser curados, o que hasta el momento lo que hemos planeado es que algunos de ellos son curados y otros pues son producidos por la docente encargada, ¿cierto? Por supuesto con mi ayuda, para que sí se enfoque en lo que se requiere pues a nivel de contenidos en esos videos, ¿cierto? Entonces digamos que hasta el momento, dentro de las clases que se han planeado, hay una introducción por parte de la docente. Ella va a introducir el tema, lo que hacía en su clase tradicional, ¿cierto? Pero también hay otros elementos curados de la web que apuntan a que los estudiantes pues expandan eso que vieron desde el video con ella. Además, pues el video que se hace con ella va a estar en una plataforma que se llama Edpuzzle, que es una plataforma para videos en los cuales pues uno puede incluir audios, otras notas, parar el video y hacer preguntas, y que el estudiante pues pueda tener unas comprensiones mayores, ¿cierto? Con respecto al diálogo con la docente, pues durante este semestre que estamos terminando, nosotros hicimos flipped en algunas de las clases presentes de fonética para mirar cómo nos iba, ¿cierto? Qué vacíos habían, qué hacía falta. Entonces ella pues ha estado muy al pendiente de lo que sucede. Por supuesto ha tenido toda la apertura para la propuesta, y hemos logrado pues mirar algunos elementos pues para corregir en la propuesta futura, y ha sido justamente ese elemento de la curaduría, ¿cierto? Descubrimos que tener elementos solamente curados, videos curados, puede resultar un poquito fuera de las realidades del estudiante, mientras que cuando el estudiante, y también lo propone Bergman y Sams, cuando el estudiante ve que su docente también está produciendo videos, pues hay unas conexiones también a nivel de relaciones mucho mayores, ¿cierto? Entonces digamos que con la docente ha estado todo muy organizado, y de hecho la propuesta, el diseño de las clases pues ha sido también con el apoyo de ella, que ya las clases están casi que totalmente finalizadas. Sería entrar a mirar otros elementos y otras mediaciones que se pueden hacer en la clase desde la tecnología, porque dentro de mi propuesta pues propongo que el aula de clase en el que los estudiantes van a tener el grupo experimental, pues van a tener unos laptops en los cuales pueden entrar en el momento que deseen durante la clase para mejorar sus comprensiones, volver a los videos si es necesario, ¿cierto? Entonces, digamos que la mediación tecnológica dentro del aula de clase está asegurada. ¿Listo? Profe, yo creo que eso sería todo. Me parece que es un trabajo muy interesante y me gusta mucho por varios aspectos. Uno es que le estás poniendo atención a lo que pasa en el salón de clase y querés cambiar lo que pasa en el salón de clase, y querés pasar del tradicional tiza, tablero, y en este caso debe ser repetición por lo de la pronunciación, a unas cosas distintas. Eso me parece muy interesante. Me gusta mucho que le pongas atención a la pronunciación, porque es algo que en los pensum de formación de profesores en realidad no le están parando muchas bolas. Hay programas en los que eliminaron los cursos de pronunciación y los integraron a otras cosas, ¿cierto? Yo tenía la misma duda con la profesora, pero parece que ya lo tenés completamente resuelto. Yo te voy a hacer como unos comentarios y como unas sugerencias. Yo personalmente no tomaría los sonidos consonánticos, sino que tomaría los vocálicos, porque los vocálicos son, para nosotros los hablantes de español, hay unos más difíciles y son más fáciles de identificar a la hora de vos evaluarlo. ¿Cierto? Sí. Es más fácil identificar un sonido vocálico cuando lo produce un estudiante que un sonido consonántico, porque en realidad se parecen más. Esos sonidos consonánticos se parecen más a los que nosotros producimos en español, mientras que los vocálicos se alejan mucho más. Entonces es más fácil para vos, a la hora de escucharlos, poder identificarlos, ¿cierto? Yo creo que además del pre-test y el post-test,
yo creo que si tenés otras tareas entre el pre y el post, sería muy bueno que las tuvieras en cuenta para que pudieras medir la progresión o no progresión de la adquisición del sonido, ¿cierto? O sea, para que puedas saber qué pasó entre el pre y el post, o sea, al principio y al final, qué pasó en la mitad, ¿cierto? En ese estudiante en particular. En ese estudiante en particular. Y te sugiero que tomes de los sonidos vocálicos, tomes 3, 2. Sí, tomar sobre todo los cortos y los largos, que son los que más 3, dificultad nos 2, dan. para que te puedas concentrar en ellos, ¿cierto? De manera que no te quede un universo de sonidos vocálicos y tengas ahí muchos problemas, sino que te enfoques solamente en 2 o 3, no sé. Hay otra cosa que me llama la atención, y es que la producción de los estudiantes la van a evaluar otros 2 profesores de fonética, ¿cierto? Yo creo que para que tengas una validez entre los 2 codificadores, que supongo la vas a medir, tenés que entrenarlos antes en el uso del instrumento y en lo que vos querés que ellos escuchen. O sea, ponerlos a ensayar antes, a evaluar esa producción, de manera que puedas afinar el instrumento y puedas afinar a los evaluadores, ¿cierto? Porque no sos vos el que va a determinar cómo evolucionó el sonido, sino que va a ser alguien más, claro, ¿cierto? Sí. Entonces, si ese alguien más no está lo suficientemente entrenado en el instrumento y en lo que está haciendo, eso a vos te va a causar problemas de confiabilidad, ¿cierto? Porque no vas a evaluar lo que querés evaluar, ¿cierto? Y hay otra cosa, y es que además de la fonética, yo veo que vos en este estudio tenés un montón de cosas que puedes explorar. Puedes explorar qué le pasó a la profe con la implementación de este flip en sus prácticas pedagógicas, ¿cierto? ¿Qué le pasó? ¿Se sintió triste? ¿Se sintió contenta? ¿Le sirvió? ¿No le sirvió para nada? ¿Qué le pasó? ¿Cierto? Los materiales, decís que vas a crear unos videos, ¿cierto? ¿Cómo van a ser esos videos? ¿Qué pasó con los videos? ¿Qué efectos tuvieron los videos en los estudiantes y en la profe y en el salón, ¿cierto? Pues yo veo que ahí además del aspecto fonético, que me llama mucho la atención y me parece muy interesante, hay otro montón de cosas que también quisieras ver, pero no sé si es el objeto de tu estudio, ¿cierto? Sí. ¿Qué más te puedo decir? No, muy interesante, me gustaría leer el resultado final, me llama mucho la atención. Bueno, muchas gracias a Carlos Mario por su presentación y a los jurados por su intervención. Bueno, buenas tardes. Agradecemos la presencia y felicitamos a los estudiantes. Vamos a hacer una lectura de un acta genérica, dado que en la tarde de hoy, en todo el día, tuvimos la posibilidad de escuchar a 6 estudiantes con sus propuestas de investigación. El acta que se ha firmado al final de cada una de las sustentaciones, con la participación de los evaluadores, presenta la siguiente información. Acta de aprobación de trabajo de investigación, maestría en educación. En la Universidad de Antioquia se reunieron los profesores, asesores, los jurados de los distintos proyectos de investigación, presentados por los estudiantes Luz Estela Gulfo, Jessica Cuesta Rentería, Lady Lorena Ibarwen, José Alirio Pérez, Diego Fernando Pinzón y Carlos Mario Gómez, de la segunda corte del programa de maestría en educación en regiones de la línea de educación ITIC, quienes hicieron una presentación pública de sus respectivos proyectos de investigación ante el comité de maestría, según el artículo 45 de la resolución rectoral número 23661 del 30 de enero de 2007, quien delegó esta responsabilidad ante la coordinación de la línea de formación en mención, acta del comité 1714 del 10 de septiembre de 2014, a cargo de la profesora Doris Adriana Ramírez. Una vez terminada la presentación, se firmó el acta, todas las actas, con la calificación de aprobado por unanimidad. Luego, Cártul Vargas, en representación de Doris Adriana Ramírez, coordinadora de la línea de formación,
dio a conocer el resultado. En Constancia se firma en Medellín el 2 de junio de 2015. Felicitaciones a todos los estudiantes y a los asesores que nos han acompañado en el día de hoy. A las personas que nos acompañan en la transmisión en directo, a las personas que están aquí en el espacio, muchísimas gracias por su participación y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.